realizado en el ámbito de la producción y gestión de lodos. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, como ha indicado Gilberto, me llamo Alejandro Bello y como consultor he apoyado al Departamento de Aguas en el diagnóstico de la producción de fangos y en el tratamiento, y sobre todo en la identificación de casos de éxito a nivel nacional, ya que aquí en Canarias la gestión de fangos pues, tiene ciertos problemas, ¿no? Para hacer esto hemos realizado varias acciones, que primero ha sido un diagnóstico del estado de la producción y de la gestión de lodos principalmente en Canarias, también en Cabo Verde, y hemos hecho algunas propuestas de valorización de estos lodos. Segundo, hemos hecho un análisis del estado de la valorización energética de lodos de depuradora en Canarias, centrándonos en la digestión anaerobia, y para posteriormente ir a nivel nacional a ver realmente casos de éxito de valorización por digestión anaerobia a nivel peninsular y analizar los factores clave. Y por último, hacer unas recomendaciones de esto que hemos visto a nivel peninsular, a cómo poder mejorar la gestión y valorización de lodos en los sistemas isleños. Bueno, pues comienzo un poco con la producción, decir que el primer problema con el que nos hemos encontrado ha sido la escasez de datos, y suelen estar incompletos y heterogéneos en cuanto a unidades. Hemos encontrado un informe, el más completo, habla de en torno a 18.000 toneladas de materia seca en el año 2011 de lodos procedentes de depuradora. Estos datos aún así los reales son mucho mayores y como vemos más del 99% ha sido destinado a vertedero, con lo cual quiere decir que no se valorizan en Canarias. Abajo podemos ver un esquema básicamente de la línea de lodos que suelen tener las depuradoras en Canarias, que básicamente es un espesamiento y una deshidratación. A veces la higienización también está dentro, pero normalmente tras estos procesos se hace un transporte a los complejos ambientales y pues suelen acabar en vertedero, como comenté antes. Por islas encontramos algunas diferencias. En Gran Canaria y Lanzarote, por ejemplo, está habiendo valorización energética en complejos ambientales. Aunque, por ejemplo, en Gran Canaria la biometanización todavía no está puesta en marcha la cogeneración eléctrica. En La Palma, por ejemplo, parte de la producción se valoriza mediante compostaje y aplicación agrícola. Mientras que en Tenerife, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, la mayoría del lodo es depositado en vertedero, finalmente. Por otro lado, existen pocas experiencias registradas en aplicación a suelo en Canarias y en otras aplicaciones, como restauración de actividades extractivas o terrenos marginales, no hay ninguna referencia. En cuanto a las posibles propuestas que hacemos de valorización, existen propuestas de carácter de tecnologías extensivas como lechos de macrófitos o secados solares y otras como tratamiento térmico de fangos a baja temperatura o, como hablábamos antes, restauración de espacios afectados por actividades extractivas o aprovechamiento de los fosfatos en línea de lodo, extracción de los fosfatos para fertilizantes agrícolas y la propuesta 6 de digestión anaerobia de fangos, que es la que vamos a analizar un poco más en profundidad ahora. Para la elección de estas propuestas, pues hay que tener múltiples factores legales, técnicos, ambientales, según cada instalación. ¿Por qué digestión anaerobia para el caso de Canarias? Pues bueno, los sistemas isleños tienen unas características que son que las gestiones son a nivel insular, que tenemos gran población en poco terreno, una superficie limitada y sobre todo unos altos costes de generación eléctrica. Con lo cual la digestión anaerobia, como tenemos generación eléctrica con una fuente endógena, permite paliar estas características, ¿no? También reduce el volumen de lodos a gestionar, por lo tanto ese transporte y esa gestión de lodos será menos costosa y al mismo tiempo que estabiliza parcialmente el lodo. ¿Qué metodología hemos seguido? Pues bueno, primero hacer una búsqueda de datos publicados que se han visto que realmente son poco fiables y no actualizados. Porque posteriormente se han hecho una búsqueda bibliográfica y contacto con expertos en depuración y se ha visto que esos datos realmente no eran reales. En la realidad no hemos encontrado experiencias de valorización energética de lodos operativas en Canarias. Así como hay plantas que sí disponen de la tecnología instalada, actualmente no están en operación. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a visitar estas instalaciones para encontrar esos motivos, esas causas por lo cual no están operativas, ¿no? Que pueden ser múltiples: infraestructuras, operación, rentabilidad. ¿Y qué hemos visto finalmente? ¿Qué podemos decir? Pues que históricamente no se ha dado la importancia que debería a la valorización de lodos. Esa línea no ha representado nunca algo importante dentro del tratamiento y saneamiento de agua.
Por otro lado, se ha apostado por una valorización centralizada, pero ya actualmente estamos viendo que los complejos ambientales no son capaces de gestionar la cantidad de lodos que le llegan. Por otro lado, hemos visto diseños inadecuados en las líneas, mala ejecución de obras, que ahora mismo provoca que haya que hacer grandes inversiones para reparación que hacen inviable la rentabilidad económica. También se han visto que no existe capacidad ni experiencia de los operarios y, sobre todo, que siempre ha existido otra alternativa, ¿no?, a la gestión de lodos, que ha sido llevarlo a vertedero directamente. Otro dato que nos ha impactado ha sido que los jefes de planta tienen ciertas incertidumbres sobre las posibilidades de gestión de lodos. Realmente no saben si van a poder realizar posteriormente a una digestión anaerobia una aplicación agrícola o si se los van a admitir en los complejos ambientales. Viendo un poco esta problemática, se ha decidido ir a analizar casos de éxito a nivel peninsular, identificando instalaciones potenciales y seleccionando aquellas que se ajustaran a los requisitos que buscábamos, que básicamente era que tuvieran la digestión anaerobia y los sistemas de cogeneración operativos y que estuvieran dentro de los rangos de capacidades que existen en Canarias, que los hemos dividido en tres: gran capacidad, media capacidad y pequeña. En principio, los de pequeña capacidad no hemos encontrado instalaciones que tengan la digestión anaerobia operativa, porque parece ser que la rentabilidad en estas instalaciones no es viable. Posteriormente hemos hecho contactos y visitado estas instalaciones para sacar toda la información posible, ¿no? Finalmente, estas han sido las instalaciones visitadas a lo largo de diferentes localizaciones, como pueden ver, diferentes empresas explotadoras y gestores públicos, y intentando buscar variedad en cuanto a la valorización de lodos, pues sistemas de digestión anaerobia, otros que tienen otros cosustratos que hacen una codigestión anaerobia, sistemas de cogeneración de biogás, tanto por motores como microturbinas. Hay diferentes medios de selección según lo que más nos interese. Y bueno, básicamente el esquema de instalación es muy parecido en todas ellas, con algunas diferencias, ¿no? Muy importante destacar el tema de los rototamices antes de los espesadores, que van a favorecer que no entren fibras dentro de los digestores, que al final lo que hacen es disminuir el volumen operativo y los tiempos de retención dentro del digestor. Y bueno, después se divide en dos líneas: la línea de biogás generado en el digestor anaerobio. Los digestores suelen ser siempre mesófilos, trabajando alrededor de 35 grados. Y bueno, este biogás se almacena en gasómetros para luego ser pretratado antes de llevarlo al sistema de cogeneración, motogenerador o microturbina normalmente. Y después la parte de lodo, pues se suele almacenar en un depósito tampón para luego deshidratar mediante centrífuga y llevarlo a silo. Algunos de los equipamientos que nos hemos encontrado pues son, por ejemplo, digestores piloto para hacer esos análisis previos de esas sustancias que pueden ser útiles para realizar la codigestión y mejorar los rendimientos de la digestión anaerobia y por ello de la producción de biogás. También digestores calorifugados para evitar las pérdidas térmicas, diferentes niveles de pretratamiento. Lo podemos ver aquí, dependiendo del sistema de cogeneración que vayamos a elegir y una relación entre el coste y el nivel del mantenimiento y las características propias del biogás. En cuanto al almacenamiento, pues la mayor parte se encuentran gasómetros de doble membrana, que parecen ser los más indicados, aunque hay elementos antiguos todavía de obra con sellos hidráulicos. Y como hablábamos antes, los sistemas de cogeneración, tanto tenemos microturbinas, como en este caso, como motogeneradores. Pues la elección de cada uno de estos sistemas depende de múltiples factores, entre ellos pues la modularidad o las necesidades térmicas, ya que las microturbinas tienen mayor rendimiento térmico, o la calidad de biogás, ya que las microturbinas también, en general, pueden trabajar con biogases de menor calidad. En cuanto a la operación y control, decir que la mayoría de las plantas son automáticas, están gestionadas por SCADA y se encuentran adscritas al régimen de autoconsumo sin inyección de excedentes a red. Normalmente el modo de control que se basa en intentar poder autoproducir su electricidad en los momentos en donde la tarifa eléctrica es más cara, consiguiendo así tener ahorros importantes finalmente en la operación del sistema. Una vez visto esto, hemos querido hacer algunas recomendaciones para la valorización de lodos en las islas. A nivel general, como comencé diciendo,
Se debería impulsar la coordinación en cuanto a la información, centralizarla y homogeneizarla y que sea de fácil acceso, porque nos hemos encontrado con muchos problemas y de esta forma se podría hacer una mejor gestión del lodo. Por otra parte, para las estaciones depuradoras existentes, creemos que es interesante estudiar la viabilidad de diferentes alternativas, tratamientos, gestiones y valorización. Claro que dependerá de cada una de las características propias de cada depuradora, ver si, por ejemplo, es mejor centralizar los lodos llevándolos a otras depuradoras cercanas que tengan mejores tratamientos o transportarlos a los complejos ambientales. En cuanto a las nuevas estaciones de depuración, valorar las tecnologías de gestión desde la concepción del proyecto. Normalmente, aquí en Canarias esto no ha sido así y por eso creemos que hemos encontrado este tipo de problemas. Debería tenerse en cuenta tratamientos extensivos, como los que hablamos antes, y sobre todo buscar disminuir la demanda energética y sistemas más sostenibles en el secado, como por ejemplo el empleo de energías renovables, ¿no? También, dado que somos islas, cada una independiente una de otra, desarrollar modelos concretos para cada isla y empezar a considerar las restricciones de las nuevas legislaciones, que aunque aún están en borrador, presentan mayores limitaciones en cuanto a materias orgánicas, patógenos o metales pesados. En cuanto en concreto al desarrollo de la digestión anaerobia, podemos decir que no hemos encontrado ninguna limitación a nivel de las islas que impida el desarrollo de esta tecnología en las islas, al igual que hay fuera, como lo hemos visto en la España peninsular. Por ejemplo, la relación de carbono-nitrógeno es algo que es un parámetro que se suele analizar. Se presenta valores bajos si lo comparas con la bibliografía. Sin embargo, estos mismos parámetros los hemos encontrado en plantas operativas, perfectamente operativas a nivel peninsular, por lo tanto no es una limitación. Los aspectos claves que hay que tener en cuenta, pues, dentro, por ejemplo, del diseño y dimensionamiento, lo que hablamos, volúmenes óptimos para mantener los tiempos de residencia. Pretratamientos importantes, los rototamices, como dije antes, o tratamientos ya más avanzados como la hidrólisis por ultrasonidos, que permiten aumentar la biodegradabilidad de los lodos y así aumentar el rendimiento en la digestión anaerobia. El pretratamiento del biogás, eliminando vapores de agua, sulfídricos y siloxanos, importante para la elección del sistema de cogeneración. Lo mismo para mejorar la mezcla, la agitación, el calorifugado, intercambiadores de calor, la elección del sistema de cogeneración, como dije antes. Aquí, en sistemas isleños, como no, la elección de los materiales. Nos hemos encontrado con plantas con mucha corrosión en Canarias. Es muy importante en Canarias el tema de la elección de los materiales. Lo mismo que el control de los parámetros que van a configurar la digestión anaerobia. Es importante para que sea un buen proceso, ¿no? Por otro lado, factores como la operación. No se encuentra ningún elemento diferenciador. Sí, termino ya. Bueno, lo mismo, normativa, simplemente tener en cuenta la normativa de atmósferas explosivas y espacios confinados. En cuanto a la rentabilidad, a pesar de la inestabilidad regulatoria que tenemos, que impide las inversiones a largo plazo, amortizables a largo plazo, pues aún hoy sigue siendo rentable instalar estos sistemas. Sobre todo porque en los sistemas isleños tenemos altos costes de generación eléctrica. Incluso se podría aumentar la rentabilidad, aumentando la cadena de valor, haciendo una gestión integral, digestión anaerobia, compostaje y aplicación agrícola. En las estaciones depuradoras de mayor de 100.000 habitantes equivalentes, se debe analizar la implantación de esta digestión anaerobia y potenciar la aplicación agrícola. En las menores, claro, dado que parece que no es rentable instalar la digestión anaerobia, pues su traslado a plantas mayores cercanas o a complejos ambientales. Y por último, destacar que creemos el factor esencial, lo más importante, es el modelo de gestión y la voluntad política. Dado que en los sitios visitados que presentan casos de éxito, todas ellas tienen una estrategia de gestión integral, donde se integra tanto el agua depurada para reutilización, los lodos, y engloban tanto los organismos públicos como las empresas explotadoras. También se tienen contactos incluso con los agricultores para decirles los beneficios del empleo de este lodo digerido en agricultura y con otras empresas que pueden proporcionar algo que para ellos es residuo, pero que para la digestión anaerobia es un cosustrato que aumenta el rendimiento de la instalación. Bueno,
Esto es todo, que si no me echan. Muchas gracias, Alejandro.